Buenas tardes. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema protocolo clínico y buenas prácticas de publicación como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Soy el doctor Enrique Camacho. En la sesión pasada discutimos varios de los elementos a revisar durante el examen de un protocolo clínico de las características éticas y la pertinencia científica de un estudio clínico. Hoy vamos a continuar con algunos de esos elementos. Vamos también a repasar uno de los aspectos más importantes a considerar, que es el uso de placebo, y también a revisar algunos aspectos relacionados con la investigación en menores de edad y finalmente las buenas prácticas de publicación. Entre los elementos a considerar, ustedes ya saben, pero lo repasamos, es el consentimiento informado y también cómo se va a recabar y quién será la persona encargada dentro del equipo del investigador en obtener este consentimiento. También, asimismo, si se trata de un estudio clínico en población que incluye personas menores de edad, ¿cómo se obtendrá el permiso? ¿Quién lo obtendrá? ¿Cuáles son las leyes que aplican? Y también que aplica en el caso del asentimiento, que es un acuerdo consciente que no llega a ser vinculatorio desde el punto de vista legal en menores de edad, pero que es igualmente imprescindible, el llamado asentimiento. Cualquier inducción económica o de otro tipo, cualquier incentivo para que los participantes se queden en el estudio. Ustedes tienen que checarlo con cuidado para que al paciente se le vaya reembolsando sus gastos conforme vaya transcurriendo el estudio. Y no incentivarlo solo al final de su participación en el estudio, porque entonces esto implicaría que se le está haciendo una forma de presión para que evite abandonar el estudio, aún sintiéndose mal o aún realmente ya no quedando con ganas o con interés de permanecer en él. Por eso es que todo reembolso de los costos del paciente tiene que ser continuo, según los procedimientos, según las visitas al centro. Los planes y procedimientos, así también como a las personas responsables, para comunicar a los participantes la información que surja durante el estudio. Entonces, tenemos información que se le da al paciente para saber si él acepta o no entrar, pero de igual forma surgirá información que es importante para saber si el paciente quiere o no permanecer. A veces esta información implicará hacer una nueva versión del formato de consentimiento informado, del informe para el paciente. En otras ocasiones no. Sin embargo, aún en esas otras ocasiones será importante consignar en el expediente clínico que se le dio la información al paciente y que él aceptó continuar. También debe estar descritos los planes para informar a los participantes acerca de los resultados del estudio, cosa que en ocasiones no se hace con la debida atención. No queda claro quién lo hará. Y el comité pues tiene que estar al tanto de que se cumpla esa expectativa, que se cumpla ese plan de informar a los pacientes de los resultados al final del estudio. También checar si el protocolo contempla medidas para proteger la confidencialidad de los datos y respetar la privacidad de las personas. Cómo se establece el código que asocia a una persona determinada con un fármaco. ¿Sí? Cómo se asocia el número de participación del sujeto número 15, con el número de expediente de la institución. ¿Cuándo, cómo y quién puede revelarlo en caso de urgencia? Cualquier uso adicional previsto de datos personales o materiales, si existiera, algunas veces están asociados a
objetivos exploratorios del mismo estudio. Eso tiene que quedar claro también. Descripción de los planes para el análisis estadístico del estudio, incluido planes para el análisis interino. Frecuentemente, en los protocolos se introduce en determinado momento un corte de datos y un análisis para determinar si se están observando datos de eficacia y si está siendo suficiente la seguridad que se observa. Como resultado de estos análisis conocidos como análisis preliminares o análisis interinos, puede ser que se decida continuar con el estudio, suspender el estudio, o inclusive que esto lleve a una enmienda o modificación de algunos elementos del estudio. En ocasiones, un análisis interino puede dar información tan buena sobre la eficacia de un fármaco que ya no es ético continuar con el estudio, como se está comparando con placebo o con otra medida que es mucho menos eficaz. Entonces, el análisis interino puede permitir que pues, el estudio se suspenda a la mitad para que más pacientes tengan beneficio ya del conocimiento médico que se adquirió. Doctor, una duda. Sí. Respecto Adelante. al pago de viáticos para los pacientes, ¿cuánto considera usted que es una cantidad adecuada para cubrir los gastos que tiene sin caer en que pues, le interese entrar al protocolo por el dinero que se le da para viáticos? Lo que sugiero es que el comité, más que establecer un monto fijo, establezca una política. Por ejemplo, que diga el reembolso de los viáticos por traslado tiene que corresponder exactamente a la forma de traslado. Si es por taxi, si es por autobús, si es por avión y si requiere o no algún acompañante por la condición clínica del paciente. Esto es en cuanto a traslado. Ahora bien, en cuanto a alimentación, ahí sí se puede fijar una cantidad, porque bueno, se puede pensar, por ejemplo, en el costo de alguno de los restaurantes pues, de clase media, ni un restaurante de lujo, pero tampoco una fonda en cuya higiene o seguridad tengamos duda. El costo, no sé, de una comida que podría ser, qué sé yo, en un restaurante tipo Vips, tipo Sambors, no sé, 250 pesos, entre 200 y 300 pesos. Ok, muchas gracias, ¿Okay? doctor. Y esa cantidad, bueno, es que sí es difícil, ¿no? Porque generalmente, pues el patrocinador sí te da, ¿no? Como se le cubre al sujeto, hasta 600, 700, pero en algunas veces, algunos comités o sea, nos han pedido a nosotros como centro que la cantidad pues venga especificada en el consentimiento y hay otros que pues con que se explica que se les va a dar los viáticos, pero no sé qué en su opinión es mejor, como que sí venga especificado en el consentimiento hasta cuánto se cubre. Para los alimentos, sí. Mi recomendación personal es que si el protocolo va a captar pacientes de lugares muy distintos, tanto muy cercanos como muy lejanos, no se especifique un monto. O bien que se ponga la palabra que como máximo, dependiendo de la distancia y otras condiciones. Sí, se puede establecer como un tope máximo. El tope máximo podría ser el costo de un vuelo de Tijuana, por ejemplo, a la Ciudad de México o a la ciudad de Monterrey, para dar ese contexto. De acuerdo, muchas gracias. A usted. Muy bien, pasamos a nuestro primer ejercicio. Entonces voy a apagar la cámara. ¿Quién quiere participar con el punto número 35? Recuerden que estamos
repasando las pautas éticas internacionales para la conducción de estudios relacionados con la salud en seres humanos de SIOMS, de Ginebra del 2016. Vamos a ver la 35. ¿Quién se anima a completarla con las palabras que aparecen en la lista de la derecha? Buenas tardes, doctor. Bueno, buenas, ¿qué tal? Serían las medidas preventivas para proteger la confidencialidad de los datos personales y respetar la privacidad. Muy bien, excelente. Y de las personas sería la tercera. No, de las personas. Los resultados de las... de las pruebas. ¿Dónde dice pruebas? Sería la tercera, ¿no? Donde dice de las personas, incluidas las precauciones existentes para prevenir la revelación de los resultados de las pruebas, ¿sería ahí? Yo creo que sí. Observaciones. Está observación. Sí, aquí está. Sí, Muchísimas gracias. Gracias de las observaciones. Muy bien. Sí, gracias. Gracias. Para el 36. Información sobre cómo se establece el código. El código, exactamente. Muy bien. Sobre la identidad de las personas. Así es. Muchas gracias. Y de paso, si me ayuda también, por favor, con la última, con la 38. Descripción de los planes para el análisis estadístico del estudio, Muy incluidos bien. planes. No, ¿verdad? Sí, está perfecto, incluyendo los planes para el análisis. ¿Para cuál análisis? Interino. Interino. Si los hubiera y criterios para terminarla. Sí, está bien. Perfecto, gracias. Hay que revisar los planes para monitorear la seguridad continua de los medicamentos o de las intervenciones experimentales y, si fuera apropiado, el nombramiento para esta finalidad de un comité independiente de monitoreo de datos. Este es un comité cuya función no tiene que ver con la determinación de la eficacia, sino estrictamente tiene que ver con los asuntos de seguridad. Es un comité independiente tanto del patrocinador como del investigador, de gente con capacidad, con experiencia en investigación clínica. En los estudios multicéntricos multinacionales, el patrocinador pues contrata a una compañía que se encarga precisamente de la formación y monitorización de estos comités independientes de monitoreo de datos. Entonces ya existen estos comités que funcionan como organizaciones privadas o compañías que los forman. ¿Sí? Entonces, este comité no está revisando los aspectos éticos del estudio, está simplemente revisando las señales de alerta del estudio. Datos de alerta de seguridad. Hay que revisar las referencias citadas en el protocolo, la fuente y cantidad del financiamiento y todo compromiso económico que tenga el patrocinador con la institución, con los investigadores, con los sujetos participantes y, por supuesto, cuando resulte pertinente, con la comunidad. Por ejemplo, en aquellas investigaciones en donde todos los participantes pertenecen a una misma comunidad étnica, religiosa, etc. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio entonces. Hay que revisar los planes para monitorear la seguridad. Muy bien. Y si fuera apropiado, el nombramiento de un comité. Exacto, de un comité independiente de monitoreo de datos. Así es. Hay que revisar la lista de las referencias. Muy bien, de las referencias citadas en el protocolo. Y la fuente y cantidad de, aquí pasamos a otro tema,
Financiamiento. Financiamiento. Exacto. Muy bien. La organización que está la investigación Patrocinando. patrocinando, exacto. Muy bien. Y la relación de los compromisos económicos que hay el patrocinador con la institución, investigadores, participantes y cuando resulte pertinente la... Comunidad. Correcto. Que de hecho no puse aquí comunidad, pero esa es. Muy bien, muchas gracias. Arreglos para tratar los conflictos de intereses financieros o de otra índole. Hay que informar al comité de conflicto de intereses de la institución, si lo hay, o bien a la comisión de ética hospitalaria. Este comité comunica los detalles pertinentes al comité de ética. Cuando no la hay, porque esto no es necesariamente un requerimiento legal para las instituciones, pero en ocasiones el comité de ética pues funciona como la primera instancia para conocer y en su caso dar recomendaciones respecto al manejo de conflicto de intereses. El conflicto de intereses, esto es importante. Por ejemplo, mi cuñada, aquí en la Ciudad de México, ella tiene un centro de investigación privado y es de ella. Ella junto con otras personas es la principal accionista. Por lo tanto, si yo estuviera buscando centros para implementar un estudio clínico, pues tendría que yo dejarlo claro hacia mi empresa y ella dejarlo absolutamente claro. Y no solamente dejarlo claro ante su comité, sino instaurar las medidas apropiadas para tratar de eliminar o por lo menos minimizar ese conflicto de intereses. Por ejemplo, en mi caso, tengo otros dos compañeros, bueno, actualmente ya no, pero tenía otros dos compañeros que también hacían ese mismo proceso y por lo tanto entonces lo que platiqué dentro de mi compañía es que cuando se intentara evaluar ese centro para cualquier protocolo, no lo hiciera yo, sino alguno de los otros dos compañeros. En el caso que el centro fuera seleccionado, también cualquier visita, cualquier interacción que tuviera yo para aclarar una posible desviación del protocolo, un posible problema de calidad, pues no tendría que hacerlo yo, sino otro compañero. Ese tipo de conflictos tienen que ser del conocimiento del comité de ética. En caso de que la investigación se lleve a cabo en un entorno de escasos recursos, entonces, bueno, ¿cuál va a ser la contribución del patrocinador? Fíjense bien, al desarrollo de los recursos humanos y materiales para la revisión científica y ética y para la investigación relacionada con la salud en el país anfitrión. Recordemos que no estamos viendo en este momento las pautas de la Comisión Nacional de Bioética, sino las pautas internacionales, en donde se prevé que el patrocinador pues, aporte para el financiamiento de los comités de ética, para el desarrollo de pues la capacidad de revisión de estos comités. Por ejemplo, medidas educativas, como podría ser este diplomado. También que el patrocinador ayude a mejorar la infraestructura del centro. Si está trabajando en un hospital público, pues quizá pueda dejar como parte de su intervención en el protocolo algún equipo, algún dispositivo electrónico, algún sistema que sea usado para el protocolo, pero que se quede para la institución, pues para seguir haciendo otros protocolos en el futuro. Todo esto en un entorno de escasos recursos, como puede ser el trabajar en algunas instituciones públicas del país. Entonces, no tengan temor en que en circunstancias así pidan que el patrocinador deje un legado material o virtual en el caso de cursos de capacitación. Ustedes se comprometen a vigilar la calidad de ese estudio, la integridad de los datos y la seguridad de los pacientes, y los patrocinadores van a estar contentos con un estudio de alta calidad.
y es probable que ellos los vuelvan a invitar a participar en otros estudios. Por ello, resulta apropiado que también ustedes negocien la posibilidad de que el patrocinador deje esa estructura o ese aumento de las capacidades de revisión y de ejecución de estudios clínicos. Muy bien. Pasamos con el ejercicio. En el caso de una investigación en un entorno de escasos recursos, o será en un entorno de poblaciones vulnerables, ¿cómo comenzaba el párrafo? En un entorno de escasos recursos. Perfecto. La contribución del patrocinador o del investigador al desarrollo de recursos humanos y materiales. Patrocinador. Gracias. Y para la investigación relacionada con la salud en el país anfitrión o en el centro de investigación. Cuando se habla de entornos de escasos recursos, siempre se piensa en el país anfitrión, que es el principal responsable de asegurar el acceso de su población a la salud. Y garantía de que los objetivos de este desarrollo, es otra cosa que debe de revisar el comité, son congruentes con los valores y las expectativas. Esto no lo revisamos, pero es de los participantes y sus comunidades. Quizá los objetivos del desarrollo, o sea, de la investigación clínica, pues no representan ningún interés para la comunidad en la que se está intentando hacer el estudio clínico, y entonces eso pues no es algo que proceda. Y como les he dado el ejemplo en otra ocasión, si voy a desarrollar una vacuna para prevenir el dengue en una población de un área endémica a dengue, que no va a recibir beneficio de la vacuna porque de hecho ponerse la vacuna puede inducirles un episodio en donde el mismo sistema inmune aumente la penetración del microorganismo o su expresión patogénica y tengamos una complicación como dengue hemorrágico, que haga pues inviable que los pacientes estén vacunando en ese país y que solamente la vacuna vaya a servir para los turistas de los países más desarrollados que vayan a vacacionar en esas áreas tropicales, pues entonces no procede un estudio así. No hay interés y sí la posibilidad de complicaciones entre la comunidad. De hecho, cuando se vaya a trabajar en una comunidad, por ejemplo, una investigación entre un grupo indígena que exhibe ciertos genes o con cierta endemicidad, una enfermedad, una condición, pues es importante que ellos, de hecho, participen en la medida de lo posible en el diseño del estudio. Estas personas, claro, no se van a sentar a calcular el tamaño de muestra o hacer otras inferencias estadísticas, pero sí pueden participar para saber si el número de procedimientos, si el grado de invasividad o molestia personal que implican los procedimientos, pues es apropiado para lo que se intenta responder. En el punto 45 dice que también tienen ustedes que checar que en el contrato quede claro quién posee el derecho a publicar los resultados del estudio y la obligación de prepararse y presentar junto con los investigadores principales la versión preliminar del texto para informar de los resultados. El derecho de publicación tiene que quedar claramente escrito en el contrato. Frecuentemente son solo los científicos que diseñaron el estudio, algunos están fuera y otros dentro de la empresa patrocinadora, son los que quedan como investigadores principales, y en algunas ocasiones también aquellos que forman parte de una mesa de discusión que llevó realmente
al diseño inicial o al rediseño del estudio, pero no los 85 investigadores que reclutaron pacientes y ingresaron los datos. Esto tiene que quedar claro. En ocasiones, la industria permite también que el investigador por separado pueda publicar o presentar en algún congreso los datos generados en su institución, pero previo acuerdo con el patrocinador, previa revisión de lo que se va a presentar con el patrocinador para tener la completa seguridad de que no se está dando información que forme parte del secreto industrial, información patentada sobre el medicamento o el dispositivo médico. Se debe tener la garantía de que los resultados se darán a conocer, sean positivos o sean negativos. Planes para la publicación de los resultados en ciertos campos, por ejemplo, epidemiología, genética, muy importante, sociología, que pueden representar riesgos a los intereses de las comunidades, sociedades, familias, grupos raciales o étnicos. Por ejemplo, que vayan a ser discriminados o que se vaya a distorsionar la imagen de ellos en la forma que se está presentando. También una declaración de que toda evidencia comprobada de falsificación de datos se tratará en conformidad con la política del patrocinador para tomar las medidas que resulten pertinentes. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, se debe revisar que existe la garantía de que se darán a conocer qué. Los resultados negativos. Gracias. En el 47. Planes para la publicación de los resultados de la investigación en ciertos campos, por ejemplo, epidemiología, genética, sociología, que puedan representar riesgos a los Muy intereses bien. de las comunidades, sociedades, familias o grupos raciales o étnicos, en particular mediante la preservación de la confidencialidad Así es. durante y después del estudio y el análisis de los datos resultantes. La publicación. Publicación. La publicación, que es lo que va a ser de dominio público, algunos aspectos que esa comunidad, ese grupo podría encontrar inapropiados. Todo esto con la debida planeación, con la debida anticipación, no debe traer ninguna complicación. El punto es que si no se dialoga con la comunidad, si no se prevé esto, después vienen los problemas cuando ya se publicaron las cosas. Y el 48, declaración que toda evidencia o sospecha. Evidencia. Sospecha. Toda evidencia, es una evidencia comprobada de que existió falsificación de datos. Se tratará en conformidad con la política del patrocinador. No la sospecha, sino la evidencia comprobada. Muy bien. Vamos a saltarnos este caso por razón de tiempo, porque hay mucho que cubrir en esta sesión. Vamos a entrar a este tema importantísimo. Ustedes como comité de ética tienen que estar atentos, que es la justificación para el uso de placebo. El comité de ética de investigación debe asegurar que pues, todos los participantes del grupo control reciban una intervención efectiva ya bien establecida. Generalmente tenemos dos brazos en los estudios fase 3. Un brazo recibe la intervención experimental y el otro es el brazo control. El brazo control debe ser formado por participantes que están recibiendo el mejor tratamiento estándar disponible. El mejor tratamiento estándar. Voy a quitarle la palabra disponible por el momento. Por supuesto que hay situaciones especiales en que tiene que ser el mejor disponible en ese entorno. Pero en general, en la enorme mayoría de los casos, tiene que ser el mejor tratamiento disponible a secas. Y si el mejor tratamiento disponible en el mundo pues no está en México, lo que va a pasar es que no se va a realizar este estudio en México. Sin embargo, ustedes tendrán
muchos protocolos en donde el grupo control no recibirá el mejor tratamiento disponible, sino un placebo. Se comparará el medicamento experimental con un placebo. Y esto pasará cuando A, no exista tal intervención efectiva. Eso de que la mejor intervención no existe para esta enfermedad o para este subtipo o para esta población específica de pacientes. O B, el placebo se agregue a una intervención efectiva establecida, que es lo más común. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo A que recibe el medicamento convencional más el experimental y el grupo B que recibe el medicamento convencional más un placebo. La diferencia entre el grupo A y el grupo B es que el grupo A recibirá el experimental activo y el B algo que parece experimental pero que en realidad es un placebo, pero ambos estarán protegidos porque estarán recibiendo concomitantemente el medicamento ya aprobado, el medicamento convencional. Ustedes saben que hay muchas enfermedades en que se usan combinaciones de fármacos para una mayor eficacia. Bueno, pues este es un caso muy común en el que se use este esquema de que ambos brazos reciban lo ya aprobado, solo que uno adicionalmente reciba el experimental y otro adicionalmente el placebo. Cuando exista una intervención efectiva establecida, aún así, en algunos casos puede usarse un placebo como único comparador si existe justificación científica y si el demorar u omitir la intervención efectiva establecida, o sea, la que sí está aprobada, expondrá al paciente solo a un aumento apenas por encima del riesgo mínimo y los riesgos se han minimizado o mitigado mediante otros procedimientos propios del protocolo. Vamos a verlo más en detalle. ¿Qué es una intervención efectiva establecida? Es una intervención que ya forma parte del estándar profesional médico. Forma parte, por ejemplo, de la norma mexicana para el tratamiento de la enfermedad X. Tenemos evidencias tipo A, tipo B, incluso tipo C, que hacen que se use comúnmente para esa condición en ese tipo de pacientes. Ustedes saben que la evidencia tipo A es la que se ha obtenido a través de ensayos clínicos controlados y es la mejor que existe. En la B también hay evidencia que surge de ensayos clínicos, pero no necesariamente controlados. Una mezcla, por ejemplo, de estudios observacionales o retrospectivos. Y el C ya tiene que ver con un tratamiento que es parte de la práctica habitual de manera empírica, por la experiencia, por reportes de casos, simplemente por el mecanismo de acción y porque se ha consagrado con los años el tratamiento con el medicamento X, este se sigue usando, pero no se han hecho estudios clínicos controlados y de otro tipo. Eso sería evidencia tipo C. Pero entonces cuando ya hay parte, cuando forma parte del estándar profesional médico, tal fármaco o combinación de fármacos o intervención se conoce como una intervención efectiva establecida. Efectiva no quiere decir que es efectiva en el 100% de los casos. A lo mejor es efectiva en el 30 o en el 20% de los casos, pero es lo mejor que se tiene. Entonces, con esto en mente, ¿puede justificarse un placebo en un ensayo clínico cuando los méritos del tratamiento son materia de desacuerdo razonable? Doctor, ¿por qué usted me está metiendo placebo como el brazo control de su estudio? ¿Que no acaso existe un tratamiento ya para esta condición? Si el médico le contesta, bueno, es que hay mucho desacuerdo. En realidad nadie sabe si funciona o no. Se ha estado cuestionando últimamente mucho y mira, aquí le traigo los artículos.
no hay realmente un consenso respecto a el uso de este fármaco. Por eso es que estoy justificando el uso de placebo. Bueno, ahí está cumpliendo esta condición. La eficacia no se ha determinado en ensayos clínicos rigurosos. El perfil riesgo-beneficio no resulta claramente favorable. Por ejemplo, sí se ha mostrado una disminución de los síntomas, de los signos o de la progresión de la enfermedad, o se hace más lento el empeoramiento de la enfermedad o se prolonga la vida, pero a un gran costo de una enorme toxicidad. Por eso también no todos estamos de acuerdo en que si vale la pena, no sé, prolongar 2 meses más de vida en promedio a costa de este tremendo impacto sobre la calidad de la vida de la persona. Bueno, esa podría ser otra razón. Y la última, sigue sin saberse qué tratamiento funciona mejor para quién. Es decir, hay ciertos estudios que en ciertos países y en ciertos subgrupos pues, parecen mostrar eficacia, pero cuando lo cambias de grupo de personas, ya no muestra tanta eficacia. Esta puede ser otra razón que justifique el uso de un placebo. Vamos a repasarlo entonces. Puede justificarse el uso de un placebo en un ensayo clínico cuando los métodos de tratamiento son materia de... ¿Desacuerdo razonable? Excelente. Gracias. La eficacia no se ha determinado todavía en... Ensayos clínicos rigurosos. Correcto. Y el perfil, este perfil no resulta claramente favorable. El de ¿Riesgo-beneficio o costo-beneficio? Riesgo-beneficio, claro, riesgo-beneficio. O sigue sin saberse el mecanismo de acción. ¿Qué tratamiento funciona mejor para quién? Exacto. Hay medicamentos que usamos todavía cuyo mecanismo de acción no se conoce bien. No sé si ustedes tengan alguno en mente, pero me viene a la mente, por ejemplo, el metronidazol no se conoce bien a bien o no se conocía hasta hace poco. En muchas condiciones los esteroides funcionan sin que sepamos exactamente bien por qué. Y pues sí, se han aprobado y se han consagrado en la práctica clínica medicamentos cuyo mecanismo de acción todavía no se conoce del todo, pero que han mostrado suficiente eficacia y suficiente seguridad. Entonces, la postura de la CIOMS, que tiene estas pautas, es que se debe comparar las posibles intervenciones nuevas con la intervención efectiva establecida, por supuesto. Eso es lo número 1. Pero cuando los investigadores propongan desviarse de esta opción, deben proporcionar una justificación metodológica de peso y evidencia de que los riesgos de no dar la intervención establecida o de aplazarla no representan más que un aumento menor del riesgo por encima del mínimo. La justificación metodológica tiene que ver con el tamaño de muestra, tiene que ver con el número de participantes que se necesita. Cuando se usa un placebo, podemos hacer estudios con poblaciones mucho más pequeñas, porque sabemos que pues la diferencia entre la eficacia que vamos a ver o la eficacia entre el medicamento experimental será mucho mayor que la del placebo, comparada con que se usara otro medicamento en donde, pues, para encontrar una diferencia en un parámetro X, una mejora del 10%, una mejora del 20%, del 40%, pues tendríamos que reunir una cantidad enorme de pacientes, lo que sería muy complejo, muy costoso, y en el trayecto, pues, muchos pacientes se estarían privando de tener ya una respuesta a la pregunta científica de si funciona y si es lo suficientemente seguro. Entonces, claro, la
el cálculo, bueno, el poder reducir el tamaño de muestra, o sea, el reducir el número de participantes, eso, aunque es una razón de peso, no es la única, no lo justifica por sí mismo. Tenemos que tener otras razones, como las que hemos visto, que no se encuentra, que no hay consenso, perdón, respecto al mejor tratamiento, que la eficacia no ha sido comprobada por estudios clínicos rigurosos, que no se sabe en qué subgrupo de personas funciona y en cuáles no, etc. Ahora, en cuanto a la evidencia que dice aquí, con letras azules, tenemos que demostrar también que los pacientes a los que se les da placebo durante ese tiempo y en esas condiciones en las que se les va a dar, no tienen una mortalidad distinta en el plazo en que lo van a recibir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Bueno, hay enfermedades crónicas, no sé, la diabetes mellitus. Una diabetes mellitus, pues de reciente inicio en cierto tipo de pacientes sin otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y dentro de ciertos parámetros metabólicos, pues posiblemente pueda mantenerse con dieta y ejercicio y sin fármaco por un buen tiempo. Entonces, a lo mejor dentro de los dos grupos, los dos reciben instrucciones sobre ejercicio, dieta, pero uno recibe placebo y otro recibe un medicamento activo, porque los que reciben el placebo lo van a recibir solamente durante, no sé, 3 meses, 4 meses. Y este tipo de pacientes pues pueden haber estado diabéticos hace años y en ese plazo de 3 o 4 meses pues no se espera que tengan realmente ninguna complicación. A lo mejor son pacientes jóvenes, etc. Entonces, poniendo los candados apropiados en la selección de pacientes, usted puede presentar evidencia de que en ese tipo de población y durante ese tiempo y bajo los cuidados y monitoreo que usted le va a estar dando, no hay por qué esperar que pase algo distinto. O sea, un riesgo mayor. Así que tenemos dos cosas que deben de buscar. La justificación metodológica, que quiere decir, este es el cálculo de tamaño de muestra con placebo y este es el cálculo de tamaño de muestra con un medicamento activo y la diferencia es brutal. Tendría que reclutar 10 pacientes más y someterlos a todos a los riesgos de los procedimientos A, B, C o de la toxicidad de este fármaco. Y el análisis de riesgos que implica cómo voy a seleccionar cuidadosamente a los participantes que tienen menos posibilidades de tener complicaciones como resultado de estar recibiendo placebo. ¿Y qué procedimientos, qué exámenes de laboratorio, qué estudios de imagen y con qué frecuencia voy a estar viéndolos para detectar oportunamente cualquier probable complicación? Existen razones científicas de peso para usar un control con placebo cuando un ensayo no puede distinguir una intervención efectiva de una que no lo es sin un control con placebo, lo que a veces se denomina sensibilidad de la prueba. Con placebo es más fácil mostrar si sirve o no un fármaco. Por ejemplo, en aquellas enfermedades donde la respuesta clínica es sumamente variable, y no sabemos bien por qué unos pacientes responden tan bien y otros responden poco y otros no responden nada, u otros responden al principio y luego dejan de responder. Como se está comparando con otro medicamento activo, pues que tiene su acción biológica, aparte de la función psicológica como placebo, va a ser mucho más difícil mostrar una diferencia que sea estadística y clínicamente significativa. Veamos otro ejemplo en donde se puede justificar. Los síntomas de esa condición fluctúan
y existe una tasa elevada de remisión espontánea. Tenemos remisiones y exacerbaciones, periodos de tiempo que el paciente está muy mal y luego que se siente muy bien, y una tasa elevada también de remisión espontánea. Por ejemplo, pensemos en una enfermedad como la llamada fibromialgia. Se sabe que la condición en estudio tiene una respuesta alta a los placebos. Y pues sí, existen condiciones que responden más a los placebos. Los datos en los que sustentó la intervención efectiva establecida fueron obtenidos en condiciones sustancialmente diferentes de las prácticas locales. Entonces sí, tenemos un estudio clínico que salió en el New England Journal, en donde se mostró la buena eficacia de este fármaco. Pero ¿saben qué? Su población, la población en la que hicieron, tiene que ver con la población que nosotros vemos en nuestra institución. Era otro grupo de edad, eran pacientes que habían ya sido expuestos a fármacos que no tenemos en México, los nuestros son relativamente vírgenes a tratamiento, eran pacientes con índices de masa corporal muy distintas a los que manejamos en México, en fin. Por lo tanto, se justifica que lo estemos comparando contra placebo. Cuando un investigador invoca razones científicas de peso para justificar el uso de placebo, el Comité de Ética del estudio debería buscar el asesoramiento de expertos. Me está dando información científica, me está mostrando artículos este doctor, nefrólogo, pero nadie de aquí somos nefrólogos en el comité. Y nos queda la duda de por qué le está dando placebo, porque lo que nos acordamos de nuestra educación médica era que pues había cierta intervención efectiva y nos dice el especialista que no lo es. Entonces, no dudamos de su conocimiento, pero para hacer nosotros bien nuestro trabajo que corresponde, vamos a consultar a un experto externo. Vamos a completar las oraciones para recordar las razones científicas que justifican el uso de un placebo. Vamos a ponerlos aquí todas. A ver. Cuando la respuesta clínica es aquí el ejercicio es un poquito para pensar más. Sumamente variable. Exactamente, no homogénea, sino variable. Muy bien. Sumamente variable. Los síntomas de la condición también ahí se justifica el uso de placebo. Cuando los síntomas de la condición ¿Fluctúan? Y existe una tasa elevada de ¿Remisión espontánea? Correcto. Cuando se sabe que la condición en estudio tiene una Respuesta alta a placebos. exacto, que puede sonar paradójico, pero precisamente va de la mano con que es una enfermedad que fluctúa, que sus síntomas aparecen y desaparecen. Si tiene alta respuesta a placebos, mucho más la tendrá a un fármaco activo, pues que tiene cierta actividad biológica. Entonces, aunque parezca paradójico, las condiciones de alta respuesta a placebos, pues sí se justifica el uso de placebos. O también cuando los datos en los que se sustentó la aprobación de este fármaco para tal condición fueron obtenidos en condiciones sustancialmente diferentes de las... Esto está fácil. Prácticas locales. Perfecto. Aun cuando el uso del placebo quede justificado, los efectos posiblemente perjudiciales de recibir este comparador deben minimizarse. Entonces, ok, doctor, se justifica, pero por favor,
chequemos muy bien qué va a hacer usted para minimizar la posibilidad de que los pacientes que queden en el grupo control bajo placebo, pues tengan complicaciones o se pierdan de un beneficio importante. Bueno, pues entre las cosas que deben hacer los investigadores es acortar lo más posible el periodo de uso de placebo. Inclusive en el diseño del estudio puede estar contemplado que los pacientes que después de cierto tiempo no estén manifestando mejora de acuerdo a los endpoints o parámetros que correspondan a la enfermedad, pasen al brazo del tratamiento activo. ¿Ok? A ver, doctor, usted está en placebo, pero está usted placebo por un periodo que puede ser muy prolongado para el paciente. Entonces, quiero por favor que me ponga aquí reglas para que cuando el paciente a los 3 meses, a los 2 meses, a los 4 meses, no esté mejorando, entonces pueda pasar automáticamente a recibir el medicamento activo. Esto es especialmente aplicable cuando se espera un periodo prolongado. Y cuando no se tiene un standard of care apropiado, cuando no se tiene una intervención ya conocida, efectiva y establecida, bueno. Porque cuando hay una intervención bien establecida, bueno, lo más fácil es que simplemente el paciente salga del estudio y reciba la intervención conocida. Pero si no la hay, entonces que por lo menos se le dé la oportunidad de recibir el fármaco experimental. Cuando se hayan cumplido esas condiciones, cuando se hayan observado esos parámetros de no respuesta. Esto es en cuanto a parámetros de no respuesta, o sea, parámetros de no eficacia. Ahora, en cuanto a parámetros de seguridad, también hay una tarea que debe hacer el investigador, que es la de minimizar los efectos perjudiciales mediante el monitoreo de la seguridad de los datos de investigación durante el ensayo. Y lo tiene que hacer en una forma quizá más frecuente, más intensiva que cuando está en su práctica cotidiana. Si su práctica cotidiana este paciente no estaría bajo placebo, sino con el fármaco que reciben comúnmente todos los demás pacientes con esta condición, entonces ahora en el contexto de un estudio clínico tiene que ser todavía visitas más frecuentes, quizá más exámenes del laboratorio, preguntas intencionadas, quizá el paciente deba de llenar un diario anotando sus síntomas en casa. Quizá también entre visita y visita correspondan llamadas telefónicas. Y aquí viene otro aspecto que también puede ser controvertido. En algunos casos existe una intervención efectiva establecida para una enfermedad, pero no es posible implementarla en el país en cuestión por razones económicas o logísticas. Y en esa situación, un ensayo puede tener por objetivo desarrollar una intervención accesible a los fondos y la infraestructura del país. Esto puede implicar probar una intervención que es inferior a la que en otras partes del mundo ya hay, pero que en nuestro país, en nuestro México, es la única opción factible. Y no solo en México, puede ser un estudio de investigación, pero en una comunidad rural. Vamos a suponer que para el tratamiento de cierta condición, los habitantes de las zonas rurales de Chiapas tendrían que rápidamente acceder pues, a un hospital de tercer nivel en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, acceder a un procedimiento quirúrgico o diagnóstico invasivo, no sé, o a una plasmaféresis, algún procedimiento sofisticado que solo se pudiera hacer en un hospital de tercer nivel de Tuxtla. Y que esa fuera la intervención estándar. Pero que entonces unos médicos propongan, pues, investigar cierto fármaco
que sabemos que no será tan efectivo como ese procedimiento que se hace en el hospital de tercer nivel de Tuxtla, pero que no necesita de médicos subespecialistas, no necesita de un equipo sofisticado ni costoso, o de mantener un medicamento en congelación. Lo que proponen es un medicamento oral, barato, que ya se conoce como un medicamento seguro y que lo puede dar cualquier médico de cualquier clínica rural, inclusive en las montañas azules o en la selva lacandona. Entonces, ahí también tenemos un caso en el que en el grupo control, quizá pues no sea posible tener un grupo control en donde pues, a todos los pacientes se les mande a Tuxtla, porque es una enfermedad que cuando se presenta pues es muy grave y muy rápida y no pueden ir hasta la capital del estado, que aparte en Chiapas pues, muchas comunidades tienen que hacer 8 horas, 6 horas para estar ahí. Entonces el Comité de Ética en su circunstancia sí puede aprobar que el tratamiento estándar pues sea placebo, porque no hay otra, y que el tratamiento experimental sea este otro que se quiere probar con el fin de que si resulta eficaz y seguro, será una maravilla, será un beneficio grande para los pacientes. No tendrá la eficacia del otro. El otro, pongamos que tenga una eficacia del 80%. A lo mejor aquí la eficacia será del 60 o del 50%, pero será muchísimo mejor que una eficacia del 0% que se tiene actualmente por las condiciones económicas o logísticas de las comunidades. En algunos casos existe una intervención efectiva establecida, pero no es posible implementar en el país por razones. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería la frase que va ahí? ¿Por razones médicas o éticas? Económicas o logísticas, ¿sería? Perfecto, gracias. En esta situación, un ensayo puede tener por objetivo desarrollar una intervención accesible a los fondos y la infraestructura del país. Esto puede implicar probar una intervención que es Inferior. muy bien, pero que es la única factible. El uso de control, de un grupo control, es éticamente polémico cuando los investigadores y patrocinadores deliberadamente dejan de dar una intervención efectiva establecida para los participantes del grupo control. Algunos sostienen que no es necesario realizar ensayos clínicos en poblaciones de entorno de escasos recursos para desarrollar intervenciones asequibles que son inferiores comparadas con las intervenciones disponibles en otros países. Argumentan que más bien deberían negociarse los precios de los medicamentos para tratamientos establecidos y procurarse un mayor financiamiento de los organismos internacionales. Bueno, pero ¿qué éxito van a tener esta negociación de los precios de los medicamentos? ¿Qué éxito se va a tener para decir, sí quiero que hagas este estudio clínico en este país, pero dándoles a los pacientes el mejor estándar del mundo que se encuentra en Suecia? Hay que considerar esto con mucho cuidado, porque el tamaño de muestras, el número de participantes, en un estudio clínico X es un número limitado. A lo mejor estamos ante un fase 2 en que van a reclutar 150 o 250 pacientes y los pueden conseguir en 5 centros, 2 en Estados Unidos,
2 en Francia y 1 en el Reino Unido. No hay necesidad que vengan a México. Entonces, en estas circunstancias, pues decir, no quiero que hagas esto en este país, bueno, si no lo hago aquí, lo voy a hacer en otro. Por ejemplo, estoy pensando en desarrollar una combinación de fármacos para prevenir la transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana en entornos de escasos recursos. Y esta combinación de fármacos no es tan efectiva como esta otra, que es muchísimo más costosa, pero es mucho mejor que la que hay. O sea, será un avance importante para tu gente. Si los comités de ética de ese país dicen de ninguna manera me lo vas a comparar con la intervención mejor, aunque no se encuentre en este país, aunque tengamos que ir a Suecia, pues entonces a lo mejor esa compañía va a decir, bueno, yo quería ayudar a las poblaciones de escasos recursos. Ya conversé con los gobiernos de Uganda, Kenia y Zambia, y ellos sí están sumamente de acuerdo, porque creen que comparado con la situación en la que están, pues van a tener una mejoría muy importante en caso que el medicamento sea eficaz y seguro. Así que agarro mis cosas y muchas gracias. Hasta la próxima, si es que hay próxima. Y si tienes televisión, ahí te ves, porque yo me voy a esos otros países. No necesito 800 pacientes, me bastan con 400 pacientes y los 400 los voy a tener en esos 3 países africanos. Entonces, esto puede pasar también. Doctor, o como el tratamiento que se le da para la hepatitis C en la India, como es un problema de salud, la hepatitis allá es mucho más económico que el que lo venden aquí en México. ¿Sí? Entonces, al considerar la ética de un estudio clínico, pensemos con base en la realidad, no en lo que podría pasar si negociáramos durante años y lo que tendría que ser, sino lo que es. Siempre la ética debe estar fundamentada, hundir sus raíces en la realidad, lo que es posible, lo que es factible. Porque mientras nosotros estemos en discusiones filosóficas y en acalorados debates con el patrocinador, ahí estará afuera de nuestra sala de juntas, afuera de nuestro hospital, en su casa, en la calle, ese paciente que lo vamos a privar de estas oportunidades. Gracias por el ejemplo que dio del medicamento para la hepatitis C en la India. Conectado a este tema está el del cuidado del participante. Pero para entrar a este próximo tema, les voy a pedir, por favor, 2 minutos de receso. Gracias. Gracias.
Vamos a continuar con nuestra siguiente sección, medidas para cuidar al participante. Muy bien. Perdón. Es esta. Es inapropiado pedir a los investigadores ni tampoco a los patrocinadores que asuman la función de sistema de salud de un país. Es un concepto que debemos de recordar. Es el Estado el responsable de que todos sus ciudadanos tengan acceso a la atención médica. Atención médica. Recordemos que hay una línea que a veces nos parece fina o nos parece borrosa entre atención médica e investigación clínica. La responsabilidad de la atención médica es del Estado a través de sus numerosos mecanismos, claro, complementados con el acceso a la medicina privada en aquellos pacientes que lo pueden hacer y lo desean hacer. A pesar de esta división de responsabilidades, en donde es el patrocinador el responsable de dar el medicamento experimental y de pagar el tratamiento de cualquier evento adverso relacionado pues, con el fármaco experimental o con cualquier procedimiento del estudio, y la responsabilidad del Estado para atender todas las otras condiciones de salud del paciente. A pesar de esto, debemos de reconocer que en el transcurso de la investigación clínica, a menudo se detectan problemas de salud que nada tienen que ver con la patología o la condición pues, que se estudia. De manera análoga, la investigación clínica a menudo incluye medidas de atención y prevención, además de las intervenciones experimentales. Por ejemplo, hay estudios, como los que le conté en pacientes con diabetes, en donde la asesoría en estilo de vida será importantísima, no solo para el control de la diabetes, sino en general para muchos otros aspectos de la vida de este paciente. Con estas medidas higiénico-dietéticas, pues el paciente podrá quizá prevenir o hacer más lenta la osteoporosis, combatir su hipertensión, de paso bajar peso, a lo mejor también quitarse de algunos problemas que tenía de reflujo gastroesofágico, etc. En algunos casos, los participantes pueden continuar requiriendo la atención o prevención que recibieron durante el protocolo, aún después que este ya ha terminado. La obligación de atender las necesidades de salud de los participantes no se limita a países de escasos recursos, es un requisito ético universal. Si bien la atención durante y después del ensayo puede ser un incentivo para que las personas de entornos de escasos recursos se inscriban, o sea, decidan participar en él, no debería considerarse una influencia indebida. Entonces, otra vez, el asunto de que los tiempos de espera para recibir consulta sean mucho más cortos en el entorno de un estudio clínico en un centro de investigación clínica público o privado, pero particularmente privado, comparado con los tiempos de espera que tendrían de continuar asistiendo al IMSS, ISSSTE u otros, no debería ser considerado una influencia indebida. Ni por supuesto que se les trate más amablemente o que se les haga un examen físico más completo o con mayor frecuencia, o que se les tomen exámenes de laboratorio pues más frecuente y más amplios. Inclusive ciertos exámenes del laboratorio que nos están dando información importante sobre la salud del paciente y que sabemos que no se los harían en el sector público, ni en el privado. Entonces, todos estos beneficios adicionales que tiene el paciente por un buen monitoreo médico,
por una atención esmerada de enfermeras, químicas, por menores tiempos de espera, por asesoramiento nutricional, por consulta con subespecialistas, que forma parte también de la atención en muchos protocolos. Todas estas cuestiones pues son beneficios bienvenidos y muy apropiados para el paciente. Y no tendrían que hacernos pensar, yo creo que una buena cantidad de pacientes, especialmente los pacientes más pobres, van a querer entrar a tu estudio, porque en tu estudio el nivel de la atención va a ser de por sí más alta, no solo para fines de la pregunta científica que intentas responder, sino por las repercusiones que tendrá en todo el resto de su salud física y mental. En términos generales, los patrocinadores no están obligados a financiar las intervenciones o a prestar servicios de salud más allá de lo necesario para la conducción segura y ética de una investigación, ¿sí? Entonces, no están obligados los patrocinadores a financiar nada más. No obstante, cuando los posibles participantes no satisfacen los criterios de inclusión o cuando tienen enfermedades que no están relacionadas con la investigación, los investigadores deberían recomendarles que obtengan atención médica y encaminarlos a hacer una transición. Se tiene que, claro, decidir caso por caso para ver cuáles son los alcances, una transición al médico que sí los pueda atender. Entonces, si bien no vamos a financiar todas las consultas con el, ¿qué será? Con el psiquiatra o con el dermatólogo, ni vamos a financiar todos sus fármacos, que nada tiene que ver, que no están relacionados con los medicamentos. Aún así, tenemos que hacer todo esfuerzo por hacerle su resumen clínico y también por intentar darle consejos que desde nuestra especialidad, desde nuestro conocimiento, creemos que le van a ser útiles. ¿Ok? Antes de que comience la investigación, debe llegarse a un acuerdo sobre cómo proporcionar atención a los participantes que tengan o contraigan enfermedades o afecciones diferentes de aquellas que son el objeto del estudio. ¿A quién se los vamos a referir? ¿Cómo lo vamos a hacer? El paciente no se debe sentir en ningún momento abandonado. No cuesta nada la orientación, el dar el poco conocimiento que tengamos, que puede ser de medidas que el paciente quizá comience a hacer mientras tiene la consulta con el subespecialista, y consejos de todo tipo sobre qué exámenes podría hacerse antes de verlo, etc. En todas estas situaciones, los investigadores y los patrocinadores deben mostrar interés y preocupación por la salud y el bienestar de los participantes. Y esto se justifica en el principio, recuerden que ya vimos, de beneficencia. Muy bien. Completemos entonces verde o rojo. ¿Quién quiere comenzar con el primer párrafo, por favor? No sé por ahí si se encuentra Adrián, que quiera participar. Gracias, Adrián. En términos generales, los Sí. patrocinadores no están obligados Muy bien. a financiar las intervenciones o a prestar servicios de atención de salud más allá de lo necesario para cumplir, para la conducción segura y ética de una investigación. Correcto, muy bien, correcto. Y continúo yo, no obstante, cuando los posibles participantes no satisfacen los criterios de inclusión o se determina que tienen enfermedades que no están relacionadas con la investigación, los investigadores deberían recomendarles que
obtengan la atención médica o derivarlos hacia la dicha atención. Exacto. Muy bien. Muy bien. El tema del acceso a tratamiento postestudio ya lo revisamos la vez pasada. Inclusive vimos un ejemplo, si se acuerdan, relacionado con un protocolo en artritis reumatoide juvenil. Y vamos a ver esto entonces. Ok. La mejor manera de tomar decisiones relativas a cumplir con la obligación de pues, ayudar al paciente en esta transición de la investigación clínica a la atención médica que le corresponde es un proceso que debe ser transparente, participativo, debe incluir a todas las partes, incluyendo a la familia del participante, también comentarlo con el patrocinador, comentarlo con colegas, comentarlo con la institución, en su caso comentarlo con el comité de ética también. Los acuerdos sobre quién financiará, prestará y monitoreará la atención y el tratamiento deben de documentarse. Antes del inicio del ensayo, informar a los participantes cómo y en qué medida podrán recibir intervenciones beneficiosas del estudio después del ensayo. Esto ya lo hemos visto que lo importante es hacerlo con anticipación. Muy bien. Investigación en menores de edad. ¿Deben o no deben de incluirse los menores de edad en las investigaciones clínicas? Pues sí, claro que deben. No podemos permanentemente estar extrapolando los resultados obtenidos en estudios clínicos en población adulta a la población pediátrica, solamente haciendo un ajuste de las dosis. La fisiología es distinta, la farmacología es distinta y la historia natural de la enfermedad también lo es. Simplemente que se les debe dar una protección cuidadosa, pero de que deben ser incluidos, sí, y se deben de continuar diseñando estudios para población pediátrica. De hecho, en muchos casos, no sé si ya se los comenté antes, que las autoridades de salud en algunos países condicionan a la industria farmacéutica la aprobación la aprobación final o permanente o a largo plazo de un nuevo fármaco a que desarrollen también estudios en población pediátrica. ¿Por qué creen ustedes que la industria farmacéutica en general se le tiene que pedir, se le tiene que exigir, se le tiene que exhortar a que por favor haga estudios también en niños? ¿Por qué no creen que es algo espontáneo? ¿Por qué creen que falta más investigación clínica en niños? Quisiera saber su opinión. Alguien podría pensar, hay que hacer más estudios clínicos en niños porque pues los padres podrán rechazar entrar a un estudio de investigación para sí mismos, pero la salud de su hijo, la salud de un hijo o de una hija es algo que nos llega al corazón y todo el mundo estará encantado de tener la oportunidad que sus hijos también participen. Creo que como padre no es tan fácil decir, a ver qué le hace, ¿no? O sea, si una mascotita te preocupa, obviamente más un hijo. Y hasta donde yo recuerdo hay alguna regulación que es muchísimo más estricta, en donde los derechos y la salud de los niños es pues como de primer orden, o sea, su salud y las repercusiones sobre sus organitos que todavía no están bien desarrollados, sí tienen como mayor riesgo, por lo cual la regulación no es muy abierta, hasta donde yo recuerdo. Gracias. Sí, son más estrictos los requisitos en cuanto a, para comenzar el proceso de consentimiento informado, pero también cuáles son las salvaguardas, o sea, los criterios de entrada y los procedimientos ya
durante el estudio que van a minimizar todo riesgo, bueno, la mayor parte de los riesgos en estos pequeñitos. Así que de entrada sí hay una complicación a la que le sacan, a la que le quieren dar la vuelta las empresas farmacéuticas y por eso no hacen tanta investigación en niños. Esa es una razón, aunque pues también hay muchos otros estudios en poblaciones adultas en que no importa que sea complicadísimo hacerlo, se hace. Hay desafortunadamente menos incentivo financiero. ¿Por qué? Porque las condiciones en la infancia, las condiciones patológicas son de una vigencia corta. Es decir, los niños crecen y las enfermedades desaparecen, o en algunos casos pues, son muy agudas y mortales, pero no representan un consumo continuo del fármaco por muchos años, como se da en los adultos con diabetes, con hipertensión, etc. Inclusive en los cánceres, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas o crónico-degenerativas, por supuesto que proporcionan un incentivo financiero más para las empresas, que, por ejemplo, tratar infecciones gastrointestinales y respiratorias con un tratamiento de 7 días. Y por eso es que las agencias de salud, como la FDA, exhortan fuertemente a las empresas de que deben hacer también protocolos en niños. En los últimos 4 años, en la compañía para la que trabajo, en los últimos 4 años he visto un solo protocolo en niños y aproximadamente unos 3 o 4 que son primariamente para adultos, pero también incluyen a adolescentes, entre 12 y 18 años. Pero me ha tocado en niños pequeños, bueno, perdón, fueron dos estudios en 4 años. Como quiera, es una cantidad muy, muy baja de estudios. Antes de emprender una investigación en niños o adolescentes, hay que asegurarnos que uno de los padres o un representante legalmente autorizado haya dado permiso. En nuestro país no es uno, son los 2. Tenemos que tener, al contrario, un documento legal que exente a uno de los padres. Por ejemplo, que la patria potestad haya quedado exclusivamente sobre uno de los progenitores. Debemos también cuidar que se haya obtenido el acuerdo del niño o el adolescente conforme a su capacidad de hacerlo. Y a esta expresión de conformidad, a esta expresión de acuerdo, le llamamos asentimiento. Ahora, si los niños se convierten en mayores de edad en el transcurso de investigación, sabemos que hay protocolos que duran años, debe entonces ya obtenerse su consentimiento completo de la misma manera que cualquier mayor de edad. No es posible decir, basta con el asentimiento que dio cuando tenía 17 años, ahora ya tiene 18, no hay por qué repetirlo. Tenemos que hacerlo. En general, la negativa de un niño o adolescente a participar o a continuar en una investigación debe respetarse, a menos que en circunstancias excepcionales esa participación se considere su mejor opción médica. Entonces, en general, debe de respetarse. En caso de intervenciones o procedimientos de investigación que pudieran beneficiar a niños o adolescentes, los riesgos otra vez deben minimizarse mediante unos buenos criterios de entrada y un buen calendario de procedimientos que implique monitorización continua de parámetros de laboratorio, imagen o consultas, y con criterios muy importantes para que el niño pueda salir del estudio o cambiarse al brazo de tratamiento activo.
Algunos niños y adolescentes demasiado inmaduros para pues, comprender un par de hojas de asentimiento o inclusive leer un cómic y comprender los mensajes que van a hacer que den una expresión más elaborada, conocida como asentimiento, aún así pueden manifestar lo que se llama objeción deliberada, que es una expresión intencional de desaprobación o de denegación de un procedimiento propuesto. Deliberada aquí en el sentido que fue intencional. No es que el niño gritó cuando le estaban picando el bracito para canalizarlo. Gritó porque le dolió y en ese momento tuvo miedo, tuvo dolor. Objeción deliberada quiere decir que el pequeño no está solamente reaccionando de manera inmediata, visceral y casi por reflejo, sino que él lo ha pensado con los elementos que pueda haber tenido a su disposición para pensarlo, poquito o mucho tiempo, pero que es claro que él nos está diciendo no quiero. ¿Sí? No es que simplemente llore y aparte mi brazo o me mueva durante el procedimiento, es que yo diga no quiero. Y esta objeción deliberada debe respetarse. A menos que el niño o adolescente necesite un tratamiento que no está disponible. Es claro que la intervención experimental generará un beneficio clínico, está claro, ¿ya? No es de que puede ser que sí, que no. Es claro que ante esta condición tenemos todas las de ganar y desafortunadamente pues no hay otra mejor opción médica disponible sino participar en el estudio clínico. Esos son los casos en que podemos, a pesar de la objeción deliberada del niño o adolescente, retenerlo dentro del estudio. Recordemos que a veces los padres presionarán al investigador para que persista con una intervención que busca servir los intereses de los padres y no los del niño. Quizá la condición del niño les está generando mucho estrés a los padres, pero no afecta realmente el desarrollo mental o físico del pequeño. Tenemos que tener cuidado, porque en esta situación no debe hacerse caso a la decisión de los padres. Y en este caso, pues el investigador tiene toda la prerrogativa para hacer lo que sea en mejor interés del niño, ya sea retenerlo en el estudio a pesar de que los padres estén tratando de presionar que no, o de, al contrario, sacarlo del estudio aunque los padres estén presionando que sí. Por supuesto, los padres pueden retirar al niño o al adolescente en cualquier momento, pero no con pero lo que no pueden comprar o presionar es la anuencia del investigador. Si los padres lo desean sacar del estudio, pues tiene que quedar documentado en el expediente que fue por esa razón que a pesar de las explicaciones y a pesar del desacuerdo del investigador, pues esa ha sido la decisión de los padres. A ver, entonces, ¿qué es la objeción deliberada? ¿Será la A, la B o la C la respuesta correcta? La B. Correcto. ¿En cuál de las siguientes situaciones puede el investigador mantener en un estudio a un niño o adolescente a pesar de una objeción deliberada? Puede ser que aplique más de una respuesta. ¿Sería la segunda del niño o adolescente necesita un tratamiento que no está disponible? Sí, la primera, si el beneficio clínico es claro, entra.
entra como razón para retenerlo en el estudio a pesar de una objeción deliberada por parte del niño o adolescente. El 2, o sea, que no hay un tratamiento disponible también. Y claro, el cuarto tiene que ver con si el paciente tiene acceso o no acceso al mercado privado. Va asociada con la 2, que no esté disponible, pero que no esté disponible ¿dónde? A lo mejor está disponible en el sector privado, pero la familia no puede darse el lujo de conseguir ese fármaco. Entonces, el paciente se debe de quedar en el estudio a pesar de la llamada objeción deliberada. A medida que los adolescentes se aproximan a la mayoría de edad, su acuerdo para participar en la investigación puede ser éticamente, aunque no legalmente, equivalente al consentimiento. Recordemos que legalmente tiene que seguirse un procedimiento a partir de un formato aprobado por el Comité de Ética, y esto es a partir del primer día después de los 18 años, o de la primera hora después de haber cumplido los 18 años. Generalmente el padre, la madre o un tutor, el tutor que tenga la patria potestad, debe tener la oportunidad de observar la participación del niño a medida que se desarrolla hasta donde sea razonable y sin violar la privacidad de otros participantes en el estudio. En ocasiones hay varios niños, por ejemplo, en la sala de quimioterapia o de infusiones, y hay pues, situaciones en donde el niño mismo o la niña, como en este caso de la foto, se siente incómoda que su mamá esté presente cuando el médico le hace preguntas que pues pueden causar un problema dentro de su familia. Entonces, con delicadeza, el médico debe de sugerir y tratar de persuadir a la mamá, al papá, de que pues para la realización de ciertas preguntas o a lo mejor la ejecución de cierto examen físico o procedimiento, es mejor que esté la enfermera, pero no uno de los padres. Entonces son situaciones en donde lo razonable puede ser que no esté presente, pero en la mayoría de los casos, pues la presencia del padre va a confortar al niño, le va a dar tranquilidad y va, por supuesto, a ir fortaleciendo pues, la decisión del niño de quedarse o salirse del estudio, porque podrá, al volver a casa, tener elementos con los cuales discutir con su papá, con su mamá, ¿qué te pareció lo que dijo el doctor? ¿Comprendiste o no tal o cual palabra o frase que él dijo? Entonces, la presencia del padre, de hecho, fortalece la individualidad, la autonomía del participante cuando se trata de un padre o madre amoroso, inteligente y respetuoso. Embarazo durante la participación en un estudio clínico. Muchos protocolos biomédicos requieren terminar la participación de las mujeres que quedan embarazadas durante una investigación, por supuesto. Ustedes verán en casi todos los formatos de consentimiento informado que se le dice claramente al participante que no puede embarazarse, que debe de recurrir a diferentes métodos para evitar con eficacia un embarazo y que en caso de que ocurra, pues debe de avisarlo inmediatamente, debe de suspender el fármaco y pues debe de considerar la posibilidad de autorizar el recabar información sobre el embarazo, sobre el feto, sobre el niño cuando nazca. Y lo mismo en el caso de la pareja embarazada de un participante masculino en el estudio. Recordemos que muchos de estos fármacos estamos conociendo apenas su perfil de seguridad y no tenemos pues todos los datos sobre su teratogenicidad o mutagenicidad. Y
Por lo tanto, es importantísimo que pues, lleven a cabo todas las medidas para pues, que no queden embarazadas. Muy bien. Vamos a pasando en los siguientes 25 minutos a las buenas prácticas de publicación, que son también importantes. Estos son los principios de las buenas prácticas de publicación, así como hay principios de buena práctica clínica. El principio número 1 dice que el diseño y los resultados de todos los estudios clínicos deben reportarse de una manera completa, exacta, balanceada, que no quede ahí una mínima, que no se minimicen los riesgos y se maximicen los beneficios, o en la publicación se quedan estampados esperanzas y opiniones subjetivas sobre la esperanza y lo prometedor que está el fármaco, sino simplemente presentar objetivamente los datos. Tiene que ser transparente y tiene que ser oportuno. Tampoco se pueden dejar que pasen años entre un resultado, especialmente un resultado negativo, y su publicación. Principio número 2. Los procesos de reporte y publicación deben seguir las leyes y guías aplicables. Y aquí ustedes les dejaré para cuando tengan tiempo este link para que lo examinen. Pero por razones de tiempo les invito a avanzar conmigo. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son estas características esenciales que debe tener la publicación de los resultados de un estudio clínico? Vamos a completar esta frase a partir de los antónimos, o sea, de las palabras de significado opuesto a las que se presentan aquí en la lista. Entonces, ¿cómo debe ser el reporte o la publicación de estos estudios? ¿Quién me ayuda, por favor? Completa, exacta, Ajá. ¿Sí? cargada hacia los resultados favorables. Ahí, ¿cuál sería? No, Sería balanceada. Balanceada, muy bien. balanceada. Opaca, no sé. Transparente. Transparente, sí. Y oportuna, ¿no? Oportuna, muy bien. Ni cuando se tienen todavía los resultados, ni tampoco cuando han pasado muchos años. Deben seguirse los requisitos que marquen los comités editoriales y de congresos, especialmente las guías éticas respecto a la originalidad de los trabajos. Generalmente cada comité editorial de una revista científica va a tener ahí en forma clara y accesible en su página web cuáles son los requisitos para los autores. Y de manera importante conservar la originalidad de los trabajos, no que sean una copia adaptada, una copia modificada de otro estudio. La planeación y desarrollo de las publicaciones deben ser el resultado de la colaboración entre todos los involucrados. La gente que sabe de estadística, los médicos clínicos que estuvieron a cargo de la seguridad del paciente, los investigadores que diseñaron el estudio y los medical writers o personas que se encargan de la redacción de la publicación. Y debe reflejar la naturaleza colaborativa de la investigación y la gama de habilidades distintas para hacer cada uno de los pasos de la investigación. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces el principio número 3? Que deben seguirse los requisitos que marcan los comités editoriales y de congresos, especialmente respecto a el valor que tenga para la sociedad ese estudio o la originalidad. La originalidad. Perfecto. Y en el número 4, rojo o verde, el acuerdo o la colaboración. De la colaboración. Perfecto. Y de la gama de habilidades. Perfecto. Muy bien. El principio número 5 dice que los derechos, roles, calificaciones y responsabilidades de todos los que contribuyeron a la publicación deben confirmarse por escrito, alinearse a la política de la institución, idealmente
al inicio de la investigación. Aquí creo que quería hacer yo un ejercicio y no lo terminé de hacer, pero es al inicio de la investigación que se debe hacer un acuerdo entre todos sobre cuál va a ser la política de quién va a ir primero como autor, quién va después, de acuerdo a las responsabilidades que tuvo cada uno. Y todos los autores deben tener acceso a los datos, no solo al texto final, sino a los datos del estudio también, para entender e informar los hallazgos de la investigación. A los datos. Los autores deben responsabilizarse de la manera en que se presentan y publican los hallazgos de la investigación, estar completamente involucrados en todas las etapas del desarrollo de la publicación o presentación y estar dispuestos a asumir públicamente responsabilidad por los aspectos del trabajo. Si no existe esta responsabilidad, si no existe esta actitud, más vale que no queden en la lista de autores. Si no es posible que tú me digas por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Entonces, no vale la pena que estés mencionado. No sé si alguien me quiera compartir cuáles son las razones que ha visto por los que quedan en la lista de autores, personas que realmente pues, no se responsabilizan ni de su parte, ni de las conclusiones del estudio, ni de la calidad, ni que están dispuestos a contestar nada. ¿Cuál es la principal razón por la que buscan a toda costa estar en la lista de los autores? Doctor, ¿será por el puntaje que luego les dan para calificación de investigación? O sea, no me acuerdo bien el nombre, pero les dan Sí, como claro, un por puntaje. el valor curricular. Exacto. Por ejemplo, si están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, ellos tienen que reunir cada año cierta puntuación para continuar dentro del sistema. O también para obtener estímulos financieros. Entonces, esto en ocasiones presiona a los investigadores que de por sí no reciben buena paga en las instituciones públicas para sentirse tentados a una práctica reprobable, que es la del compadrazgo en la autoría de los artículos. Hoy yo te pongo a ti como coautor, aunque no participaste, y tú me pones a mí, y así, hoy por ti, mañana por mí. Y nos ayudamos mutuamente para conservar los estímulos económicos por parte de CONACYT o del SNI. Los autores deben estar completamente involucrados en las etapas pertinentes o en todas las etapas del desarrollo de la publicación. En todas las etapas. Exacto. No en todas las etapas de la ejecución del estudio, claro. Porque el estudio puede ser que se hizo por años y que ciertas personas participaron en hacer ciertos exámenes o procedimientos muy particulares, sino en el proceso de publicación, de manera que cuando el comité editorial tenga dudas, sepa que bueno, las personas que fueron responsables pues van a estar ahí y van a contestarlas. Digo, cuando digo que van a estar ahí, es que si les envían el correo electrónico van a ser capaces de contestarlas. Y estar dispuestos a asumir públicamente que el reconocimiento, el aplauso o la responsabilidad. La responsabilidad. Así es. El principio 8 dice que la lista de autores y personas que contribuyeron al trabajo debe reflejar de manera exacta todos los aportes intelectuales sustanciales a la investigación. Aportes intelectuales sustanciales. Al análisis de los datos y al desarrollo de la publicación o presentación. También debe señalarse las contribuciones relevantes
de personas que no califican como autores. Hay personas cuyos aportes intelectuales pues, no son sustanciales, pero tuvieron aportes. Y entonces estas personas, aunque no califiquen para la lista de autores, ¿en dónde creen ustedes que se deben de mencionar? Tenemos el título del trabajo, tenemos quizá hay 5 o 6 autores. Y tenemos... En los agradecimientos. Exactamente, muchas gracias. La lista de autores y personas que contribuyeron al trabajo debe sugerir. No. Aportes. Debe reflejar. Debe reflejar de manera exacta todos los aportes intelectuales sustanciales a la investigación, al análisis exacto y el desarrollo de la publicación o presentación. Dice publicación o presentación porque estos principios también aplican no solo cuando se somete al comité editorial de una revista, sino también, por ejemplo, cuando se lleva un póster o una presentación oral con diapositivas en un congreso médico. También deben señalarse las contribuciones relevantes de personas que no califican como autores. Investigadores. Como autores. Ya en el contexto que estamos viendo que es publicación, ya se consideran autores. Muy bien. El principio 9 dice que el papel del patrocinador en el diseño, ejecución, análisis, reporte o financiamiento de la investigación debe señalarse claramente qué parte hizo el patrocinador. También debe de revelarse la participación de personas u organizaciones con un interés en los resultados, a lo mejor alguna asociación de pacientes o de alguna comunidad en particular. Todos los autores y personas que contribuyeron al trabajo deben revelar cualquier relación o posible conflicto de interés relacionado con la investigación y su publicación o presentación. ¿Sí? Uno de los autores es una persona que colabora permanentemente con la compañía farmacéutica o inclusive con una compañía farmacéutica distinta. También ustedes ven que en las presentaciones de los congresos, la primera diapositiva que presentan los expositores, pues es en la que declaran su conflicto de interés. Tenemos aquí este caso de un artículo publicado en la revista, en la afamada revista Lancet en mayo del 2020 sobre la inutilidad de la hidroxicloroquina y la acitromicina en el tratamiento de COVID-19. Investigación que pues fue un escándalo porque tuvo que ser removida, lo que se dice en inglés retracted. Ya no podía desaparecer físicamente, pero simplemente ya no aparece oficialmente como un artículo. En números subsecuentes publicó Lancet que los autores habían tenido por recomendación del comité editorial que retirar la publicación. ¿Por qué? Porque en este caso no podía nadie tener acceso a los datos originales. Nadie podía dar cuenta, nadie se responsabilizaba de los datos crudos originales, entre muchas otras cosas. Después de la publicación de nuestro artículo enlace, dice, aquí pues se elevaron muchas inquietudes con respecto a la veracidad de los datos y a los análisis conducidos por esta organización llamada Surgisphere Corporation y su fundador y nuestro coautor Sapan Desai en nuestra publicación. Así que de esta forma que lanzamos una revisión independiente por terceras personas con el consentimiento de Sapan Desai para evaluar cómo se
originaron pues los elementos que componen su base de datos para confirmar que estaba completa y para que así también se pudiera replicar los análisis presentados en este artículo. Y así continúan ellos explicando que no pudieron transferir la base de datos ni los contratos con los clientes, no pudieron compartir la información, no pudieron poner a disposición de los revisores independientes nada, y por eso, basado en todos estos acontecimientos, ya no podemos nosotros sostener o respaldar la veracidad de pues, los datos originales. Entonces, estos son los cambios que el Lancet exige a los autores. Dice, más de uno de los autores ha verificado los datos reportados en el manuscrito. Esto es algo que debe de declarar la persona que se atreve a someter un artículo al Lancet. Todos los autores que verificaron los datos han sido mencionados en la declaración de contribuciones o contribuidores o contribuyentes pues, al contenido del artículo. Para los artículos que resulten de una colaboración entre la industria y la academia, al menos uno de los autores que haya verificado los datos debe ser del equipo académico. No se vale que pues todos los que checaron los datos, el 100% hayan sido de la empresa. Todos los autores deberán firmar las declaraciones de autor para confirmar que han tenido acceso pleno a los datos reportados en su artículo. Entonces, no se vale que alguien diga, ah, caray, yo no me siento responsable de que se falseó toda la información porque yo no tuve acceso a los datos originales. En ese caso, la revista podría preguntarle inmediatamente, entonces, ¿por qué usted firmó que sí tuvo acceso a los datos? Así que, si aquí hay datos falsos, si se están ventilando mentiras en el texto del artículo, usted no puede, como coautor, decir que está exento de ello. Muy bien. Yo creo que ya no nos dará tiempo para este caso de análisis porque es amplio, tiene que ver con el trabajo de los comités de ética de establecimientos privados. Yo creo que lo podremos ver en otra ocasión. Muy bien, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta relacionada con el tema de las buenas prácticas de publicación, que son tan importantes como la buena práctica clínica. No, doctor, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces nos estamos acercando poco a poco al fin del diplomado, pero tendré oportunidad todavía de conversar con ustedes en un par de clases más. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Bye.